damos la bienvenida a nuestra audiencia. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de ¿Qué dicen los candidatos? Esta vez estamos con Enrique Gómez Vázquez, candidato de Suma, quien vamos a ver su perfil a continuación. Enrique Gómez Vázquez, candidato presidencial por el partido Suma. Su binomio, Inés Díaz, tiene 39 años, es casado y es padre de 2 hijos, es psicólogo clínico por la Universidad de Guayaquil. Exfuncionario de la CNT y del ECU 911, tiene trayectoria en la gestión de riesgos, innovación, tecnología y voluntariado en proyectos de acción social. También inscribió su candidatura en reemplazo del ex candidato Jan Topic. Enrique, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Nosotros tratamos de abarcar 3 áreas: seguridad, economía y lo social. Veo que usted tiene entre sus pilares de campaña justamente la seguridad, también la conectividad y rescatar la dignidad nacional. Justamente en el ámbito de la seguridad, ¿cuáles son los pilares en que usted va a basar su campaña? ¿Cómo hacer para sacar o rescatar a este país de una delincuencia que no es una delincuencia común, es una narcodelincuencia? Son grupos de delincuencia organizada, internacional, en los que lamentablemente estamos sumergidos. Yo creo que muchísimas gracias por el espacio y has descrito el problema del Ecuador, es decir, cuando decían seguridad, economía y lo social. Es una construcción social que al final, cuando hablamos de la parte de seguridad, lo primero que hemos definido es el control de las fronteras. Hablamos de tener 20 bases militares adicionales, no solamente posicionadas en cuanto a profesionales militares, sino también drones, cámaras, que permitan ir controlando, así como reduciendo el marco de acción de los grupos que van ingresando al país. ¿En dónde estarían ubicadas estas 20 bases? Están entre la frontera norte y la frontera sur, pero sobre todo bien posicionadas, considerando que tenemos que controlar quién ingresa y qué ingresa. De esa manera, lo que podemos es reducir el espacio para que ingresen más personas de lo que ya está pasando en el país. Después de eso, y eso hay que complementarlo con el control en los caminos. ¿Qué pasa? Tenemos los puntos donde cruza como frontera tradicional, pero hay muchas haciendas que colindan de ambos lados, y esto permite un tráfico importante de diferentes elementos que entran al país. Y cuando digo elementos me refiero a personas, sustancias, equipos y diferentes cosas. ¿Qué hay de la migración, por ejemplo? Porque también tenemos, sí, por ejemplo, el tren de Aragua funciona en nuestro país, está también establecido en el Ecuador. Es ahí cuando tenemos que justamente reducir ese espacio y controlar específicamente quiénes ingresan. Cuando una persona la capturan por cualquier circunstancia, hay que ver si ingresó de manera legal o si ingresó de manera ilegal, y con eso ir cerrando el espacio para luego, en paralelo, ir controlando lo que está pasando en el país. ¿Qué es lo que pasa en las ciudades? Poder ver y controlar. Entonces, nosotros tenemos un reporte del 911 de cuántas llamadas de alerta se generan en cada sector de una ciudad. Y con eso podemos preposicionar motos, camionetas de la policía para tener un mayor control de los diferentes sectores. Y con eso vamos, a través de los GPS de las camionetas, georreferenciando cómo se mueve la criminalidad alrededor de cada ciudad. Y es en ese ir cerrando el espacio donde en paralelo tenemos que fortalecer a la Fiscalía, tenemos que fortalecer a los entes judiciales. Eso es como una segunda etapa. Y cuando ya llegamos a la parte social, hacer que los barrios sean más seguros, empoderar a las comunidades y a los líderes comunitarios para que ellos también puedan tomar el control de sus sectores. ¿Qué hay porque usted habla de la frontera, ¿no? De cuidar lo que viene de fuera, pero ¿qué hay con lo que ya está establecido en las ciudades en el país? Por ejemplo, tenemos a un Durán, que es la segunda ciudad más peligrosa de Latinoamérica. Entonces, ¿qué hacer con estas bandas que ya tienen cooptados ciudades enteras? Sí, a ver, esto empieza como cerrando el flujo, es decir, cortamos, tenemos un cuarto inundado, vamos y cerramos la llave. Luego de haber cerrado la llave, no ingresan más, tenemos que proceder a secar el piso. Entonces, esto es cuando ya entramos a las ciudades, donde tenemos que ir tomando el control de la ciudad, de qué está pasando y quiénes son los que están ejecutando los diferentes actos dentro de una ciudad. Pero ¿cómo compite el Estado cuando nuestra policía, no tiene el armamento que tienen, por ejemplo, las bandas criminales? Eso es, porque cuando la policía va
¿no? Encuentra y desarma, por ejemplo, la vez pasada estaban si no me equivoco, en Nueva Prosperina, ¿no? Tenían una edificación, totalmente tomados ellos, apropiados de la edificación, y habían descubierto que tenían una central de monitoreo, porque ellos tienen sus propias cámaras, para justamente no dejar que la policía entre, o estar prevenidos si es que la policía entra con algún operativo. Sí, efectivamente, esto ocurre, ha pasado y lo hemos visto en diferentes ciudades del Ecuador, es decir, no es solamente en un sector específico, pero es ahí cuando tenemos ya que hacer y ejercer ese control sobre todos estos lugares. Definitivamente, cuando una camioneta va pasando de la policía, hay ya personas que van avisando en formas de anillos de seguridad. Y todo esto es un trabajo en conjunto donde tiene que ejercerse el control. Pero vamos al mes de enero de este año, cuando se tomaron a 40.000 personas y de las cuales solo se procesaron a 1.000. Eso es lo que queremos cambiar. Es decir, en el momento en el que dijeron estos son 40.000 personas que han estado ejerciendo daño en la ciudadanía, ¿por qué no se hizo el trámite administrativo sobre las 40.000, sino sobre solamente 1.000 de ellas? Y es ahí cuando tenemos que generar todo un proceso, es decir, fortalecer a la Policía Nacional, fortalecer a Fuerzas Armadas para que las competencias puedan trabajar en conjunto, luego de eso proteger y garantizar a los fiscales y a los jueces. Ahí tenemos el modelo europeo donde ya tenemos los fiscales y los jueces sin rostro, donde podemos garantizar la seguridad de ellos, porque también ellos tienen que de alguna u otra manera cuidar su bienestar independiente a ejercer la justicia como tal. Y vemos un derramamiento de sangre diario, en donde agentes del orden también pierden la vida. Y por último, empato la parte social, es decir, la construcción social, y es ahí donde tenemos que fortalecer la educación para los niños, empoderar a los líderes barriales para que tomen control. Hubieron ya ejemplos en Ecuador de procesos de paz, donde dos personas, y no los menciono por simplemente respeto a ellos, pero los conozco y han hecho un gran trabajo, trabajaron de manera muy fuerte en crear paz, crear barrios de paz, construir entre esos niños, jóvenes y adolescentes un espacio seguro y con eso garantizar para que a largo plazo esto sea una transformación. Yo recuerdo ese proceso, Enrique, y definitivamente fue un proceso distinto, porque estábamos hablando en esa época de otro tipo de bandas que estaban dedicadas, sí, al crimen, eran bandas de delincuentes, eran pandilleros, se puede llamar así, pero estamos enfrentándonos con un fenómeno que no conocíamos. O sea, el nivel de agresividad, de violencia, la cantidad de dinero que tienen los narcodelincuentes y el nivel de enquistamiento que estos tienen en la sociedad y en todos los niveles de la sociedad, es realmente algo que nos tiene muy alarmados a todos. Sí, a ver, nosotros tuvimos el año pasado una conversación fuerte con diferentes ministros del Interior a nivel de Latinoamérica y veíamos cómo esta problemática efectivamente ha ido creciendo. Pasar de revólver a pistola en Ecuador tomó algo más de 15 años, quizás 20 años, pero pasar de pistola a armas largas, fusiles, hemos visto que este proceso no ha pasado... a granadas. No ha pasado en menos de quizás 5 años, 6 años. Y esto lo empezamos a vivir en octubre del 2019. Si ustedes recuerdan, pues esas marchas no eran solamente las personas que salían a protestar en contra de lo que ellos consideraban unas medidas adecuadas o no, sino la complementariedad de grupos que estaban haciendo desorden de manera expresa. Y es eso justamente lo que tenemos que cerrar el espacio. Tenemos que saber qué está pasando, dónde está pasando y quiénes lo están ejecutando. Y es ahí cuando se tiene que crear un modelo donde se pueda intervenir de manera rápida. Usted Como hablaba, usted bien dijo, con armas, o sea, tenemos que tener un control donde no se ejerza una violencia porque después va a repercutir de otra manera con la ciudadanía, lo cual no es la intención, pero sí con el control necesario que todo ecuatoriano hoy merece y necesita. Enrique, usted hablaba de oportunidades y hablaba de oportunidades en la educación, y obviamente pues muchos chicos encuentran, o muchas familias encuentran la solución a sus problemas económicos justamente con el dinero mal habido, con el ingreso de dinero mal habido. Entonces, estamos hablando de familias que tienen o pertenecen, la familia entera, son miembros de bandas criminales. Sí, efectivamente, eso es una realidad, es una lastimosa realidad hoy en el país, que principalmente lo que termina ocurriendo es que por esa falta de oportunidades
no terminan eligiendo, sino que terminan llegando a unas circunstancias. Y es eso algo que queremos cambiar. Cuando nosotros hablamos de rescatar durante el primer año y de transformar del segundo al cuarto año, implica justamente eso. Hoy muchos ecuatorianos lastimosamente terminan trabajando o terminan estudiando en algo que le va a dar empleo, no en aquello que les gusta. Y termina siendo una suerte de que me han llevado a esto. Es lo mismo que está pasando de otra perspectiva, donde la persona dice, yo quiero esto, pero como acá me termina dando beneficios, pues termina cambiando. Yo siempre le pregunto, le digo esto a los candidatos porque, por ejemplo, un chico dice, bueno, pues yo quiero irme por la línea recta, ¿no? Entonces voy a estudiar, me voy a preparar, algunos pues saldrán del país y harán una maestría con mucho esfuerzo de ellos o de sus familias, llegan al Ecuador y se encuentran con que sí, hay oportunidades de trabajo, pero que el sueldo es un salario básico. Totalmente. Sí, lastimosamente eso pasa mucho. Tuvimos el ejemplo de un profesional que había estudiado afuera, regresó a Ecuador y tenía que estar el periodo porque había salido por estas becas del Cenecit. Y por más esfuerzo que hacía, no encontraba trabajo. La realidad era esa. Pero como tenía que permanecer en el país por un mínimo de años, él tenía que cumplir el tiempo hasta pues haber devuelto, por decirlo de alguna manera, la beca. Ocurre que un gobierno leyó la tesis de maestría de él y se lo lleva a trabajar para implementar ese modelo. Entonces, claro, al final de cuentas uno dice, eso es la verdadera fuga de cerebros. Eso es lo que no puede pasar. No puede ser que otro gobierno hoy se esté beneficiando de la tesis de un ecuatoriano que salió a estudiar pagado por el Estado ecuatoriano y que hoy está ejecutando e implementando todo eso que vio en otro país. ¿Cómo hacer, ya yéndonos a otro pilar en la economía, para atraer capitales extranjeros cuando tenemos una problemática tan seria de seguridad? A ver, nosotros hemos definido, cuando hablamos del rescate del primer año, 4 ejes. El primero tiene que ver netamente con seguridad. Cuando hablamos de seguridad física, pero también hablamos de seguridad jurídica y también hablamos de seguridad política. Algo que no nos han dado antes. Eso es importante tenerlo y más adelante voy a continuar sobre eso. Tenemos que garantizar empleabilidad. No puede ser que sea el Estado el que más personas contrata y eso hace que el Estado tenga que incrementar impuestos sobre las personas y sobre las empresas para poder pagar esos sueldos. Eso tiene que cambiar. El Estado tiene que garantizar servicios a la ciudadanía, pero tiene que generar un estímulo para que las empresas puedan desarrollar, recibir inversión extranjera y recibir créditos a bajo porcentaje, porque esto va a ser importante para estimular esa misma industria. Y luego hablamos de salud y educación, porque esto nos va a permitir vivir mejor y estudiar adecuadamente para poder garantizar el Ecuador que queremos. Entonces, desde esta conformación vuelvo sobre el punto de la seguridad jurídica y seguridad política. Esta suerte de inestabilidad que ha vivido el Ecuador ha sido la razón por la cual los capitales internacionales no terminan de llegar a Ecuador. Ecuador se vuelve un mercado súper interesante cuando hablamos de que aquí hay dólares. Muy interesante. O sea, entonces, ¿qué empresa no quiere poner sus capitales en el Ecuador? Pero cuando voy y veo y digo, no. Todos los países, ¿para qué voy a traer mi plata? Tal cual, todos los países buscan dólares. Pero de repente, ¿qué pasa en Perú? ¿Y qué pasa en Colombia? ¿Y por qué en Ecuador el inversionista termina impactando el 0.5% del Producto Interno Bruto? Pero en Colombia y en Perú están arriba del 6, llegando al 7. Y es que a pesar de las transiciones de gobiernos, se siguen implementando los proyectos y no es que cambian por interés de quien los lidera. Esto es súper importante. La transición no puede ser un borrón y cuenta nueva. Esto tiene que ser una continuidad que garantice a los ecuatorianos ese bien vivir que queremos. Y desde ese enfoque, abrir las puertas a un mercado internacional, es decir, aquí se va a respetar la inversión, los procesos de desarrollo y los procesos a largo plazo, no importa quién sea el líder de ese momento. Eso es súper importante. Pero Enrique, para lograr eso, usted debe tener una asamblea que pueda trabajar con usted, porque si no, usted sabe que eso no se puede implementar. Usted puede querer hacerlo, pero de ahí a que eso sea una realidad, si es que la asamblea no apoya con proyectos de ley o proyectos de ley económica urgente que usted envíe, ¿cómo hace? Esto es un trabajo articulado donde lo que se debe sobre todo garantizar es el bienestar de los ecuatorianos. Y partiendo de esa premisa, se tendrá que sumar todo aquel representante de las personas que quiera garantizar el bienestar de los ecuatorianos. Si partimos de ese punto de inicio, todo lo demás va a ser pro y a favor de los ecuatorianos.
Si es que vienen con intereses personales, partidistas o estos que ya hemos tenido ejemplos antes, eso va a imposibilitar eso. Sin embargo, nuestra tarea va a ser garantizar ese compromiso y es por eso que yo ahí paso del segundo al cuarto año de gobierno. Yo he dicho en otras entrevistas, en otros espacios, donde no vamos a buscar una continuidad a partir del cuarto año. Enrique Gómez no va a buscar, porque Enrique Gómez dice, yo tengo que dejar construido un espacio sobre el cual el Ecuador pueda andar y no refundarse cada 4 años como ha venido ocurriendo. Se va a unir y va a trabajar con nosotros todo aquel que quiera un beneficio para los y las ecuatorianas. Pero eso como que no es muy fácil en el Ecuador, No, porque difícil. cada partido político busca sus intereses personales. Entonces, ¿cómo hace una persona que no ha tenido una larga trayectoria política, que quizás no conoce el quehacer político, para poder instaurar estos nuevos conceptos en el Ecuador? Eso que podría ser una desventaja, tenemos que aprovecharlo como una oportunidad. Y es ahí cuando el no haber estado perteneciendo a una ideología o algún partido abre la puerta a que podamos ser desde los ciudadanos quienes busquemos los beneficios para los ciudadanos. Entonces, vamos a avanzar, vamos a implementar tanto cuanto se unan para garantizar a los ecuatorianos esos beneficios. Enrique, no ha sido fácil, me imagino, para usted llegar a un movimiento que quizás usted ya trabajó antes en ellos, pero que había otro candidato y había otra expectativa y en las precandidaturas ya habían mediciones de ¿cómo se llama?, de las encuestadoras, y ya tenía un número interesante en las preferencias de voto. ¿Cómo toma usted este reto de empezar desde cero, a construir una imagen? Partamos de la premisa que según informes que ya teníamos, Jan ganaba. Opción 1, ganaba de largo, con otra persona como segundo. Ganaba con una distancia importante, con otra persona como segundo. Y perdía por muy poco, con otra persona como segundo. Y hay alguien que no aparece ahí que logra borrarlo. Entonces, esa es la premisa más importante, porque el Ecuador quiere un cambio. Pero continuando eso de ahí, como los votos no son transferibles y no son endosables, se elimina por completo el porcentaje que tenía él ya adquirido como imagen. Y aparece un Enrique Gómez con un 0.00 nada por ciento. Sin embargo, es ahí cuando me dicen... O sea, está consciente, ¿no? Soy 100% consciente. De que la tiene complicada. Pero eso lo vuelve más interesante, porque no es Enrique Gómez. Cuando me preguntan quién es Enrique Gómez, es uno más de 17 millones de ecuatorianos que quiere un cambio. Pero no solo que lo quiere, sino que está dispuesto a trabajar por él, entregando 4 años de su tiempo, entregando 4 años del tiempo de mi familia, lo cual también para mí es súper importante, pero buscando construir en el Ecuador la razón que hace que me quede aquí. Cada vez que yo he salido a estudiar, mi papá me dice, ¿por qué no te quedas afuera? Y yo decía, siempre he tenido una sensación de que he recibido mucho en cuanto a educación, he tenido muchas oportunidades y quiero devolverlas al país. Hoy, aparte que uno quiere estar con los suyos. Uno quiere mantener cerca a su familia, sus tradiciones, sus costumbres, su cultura. O sea, no es tan fácil agarrar las maletas e irse. Es verdad, sin embargo, en quizás mi experiencia, el haber salido y estado trabajando afuera tanto tiempo, pues en diferentes momentos, Naciones Unidas, en el terremoto de Haití, en diferentes momentos, esto hace que de alguna u otra manera yo diga, esto que hemos logrado hacer en otras partes, queremos hacerlo en Ecuador. Queremos darle a Ecuador la oportunidad de una transición que llegue, que impacte y que sea a largo plazo. Usted ha trabajado mucho justamente en el ámbito social. Esa es su experticia, esa es su fortaleza. ¿Qué hay que hacer en el Ecuador? ¿En dónde se va a enfocar? Porque el área social es como que tiene muchas aristas, es muy amplio. A ver, nosotros definimos eso en el primer año como rescate. Y cuando hablamos de la social ya entramos a estos 2 últimos puntos, porque educación es probablemente la que más puede abrir las puertas, pero una educación de verdad vista a futuro. Hay informes que dicen que la educación ecuatoriana está retrasada y por mucho en relación a otros países de la región, y no se diga frente a otros continentes. Sí, sin embargo, entramos a las 7 de la mañana al colegio. Hay niños que se levantan a las 5 de la mañana para poder llegar al colegio. Sí, el tema está en el acceso a la educación. Okay. Pero la calidad de la educación todavía deja mucho que desear.
Y es ahí, ¿Cómo fortalecerla? nosotros tenemos que cambiar el modelo. Es decir, no podemos tener una educación donde los niños repitan conceptos o repitan datos. Tenemos que crear una transición donde el niño pueda criticar esos datos. La historia que nos cuentan es basada en quien la escribió. Tenemos que crear una mente de los niños que puedan leer todas las versiones y escoger la que puede irse acoplando a lo que de verdad pasó. Matemáticas, tenemos que darle la oportunidad de que el niño no se aprenda solamente la fórmula, sino que la pueda implementar tanto para que pueda luego desarrollar las soluciones. Aprender matemáticas es aprender a resolver problemas, y mientras más problemas puede resolver una persona, más potencial tiene para generar recursos, porque los problemas vienen en la vida por todos lados. Así es. Y en el momento en el que los resuelven, puede crear esa transición para crear empresa o para crear un emprendimiento que dé soluciones a lo que las empresas necesitan, y con eso empieza un engranaje distinto. Por último, nos vamos a las ciencias sociales, naturales, donde los niños tienen que estar expuestos a recorrer el país y tener una educación distinta. Esa transición es súper importante, y para eso tenemos que cambiar el modelo educativo, pero sobre todo fortalecer el por qué los niños van a la escuela. Y es porque queremos una mejor educación para poder tener una mejor vida. Y es tener ahí herramientas cuando, para poder justamente proyectarnos hacia el futuro. tal cual. O sea, nosotros Cumplir hoy nuestros sueños. hemos tenido la oportunidad de decir, a ver, ¿qué libros he leído? Y esos libros van dándole una forma al raciocinio del niño. Pero con ese impacto va creciendo y va viendo cómo lo implementa en cada momento. Y es ahí cuando, siendo críticos, podemos no ver un texto como una verdad absoluta, sino que cuestionarla para crear ese nuevo espacio. Hoy tenemos un Ecuador donde nos dicen esto es lo que va a pasar, y cada paso viene uno consecuente al otro, pero sin un sentido, sin un norte. Y eso hace que cada vez que alguien entra, termina cambiando la forma de ver del país. Hoy queremos un Ecuador que mira a futuro y que sepa que del punto A al punto B no va a haber un camino perfecto, sino que van a haber dificultades, pero que dando los pasos adecuados pueda llegar a eso que Enrique, queremos. esto no se puede hacer solo, ¿no? Esto no es como por arte de magia. Esto aquí necesita un equipo y un gran equipo de colaboradores. Usted ha hablado de la educación, ha hablado de la seguridad, ha hablado de la seguridad jurídica para que puedan entrar capitales al Ecuador. ¿Ya tiene su equipo? Tenemos un gran equipo. Hemos hecho algo que se llama una convocatoria de rescatistas, y tenemos una plataforma que es Transforma, donde se han inscrito miles de jóvenes. Estos jóvenes vienen con muy buenas ideas e intenciones a partir de sus experiencias académicas y laborales. Todos estos jóvenes, que al final hoy no tienen nombre porque son como Enrique Gómez, desconocidos, no han participado activa o públicamente en el marco político. Y es ahí cuando tenemos que ejecutar una suerte de transición, donde las personas que quieren un verdadero Ecuador puedan dar los pasos hacia eso que buscamos. Es decir, no tiene aún escogido su gabinete en caso de llegar a la presidencia de la República. Tenemos nombres, pero si los menciono es como decir Enrique Gómez, cualquiera. Eso es lo importante. Cuando hemos definido el único tema sobre el cual hemos puesto nombre y apellido, son Enrique Gómez liderando el proyecto, y tenemos a Jan Topic en cuanto a la parte de seguridad. Es decir, para Jan aquellos Topic que se va a preguntan, estar en la parte de seguridad. 100%. Jan va a estar en la parte de seguridad. Jan hoy pues está viviendo el proceso de un embarazo. Están esperando pues con la Piti una bebé. Y claro, obviamente eso lo tiene con la mente en la familia, en esta época principalmente que pues Claro. estamos justamente cerrando el año. Pero del otro lado tenemos y esto va a sonar súper interesante, una convocatoria de rescatistas tan grande donde se han comprometido tantos ecuatorianos, que es ahí donde vemos que el país quiere un verdadero cambio. Yo soy una convencida de que el futuro está en manos de la juventud, pero ¿qué hay de la experiencia? Es ahí donde empata la transición. Yo hablaba de Porque la las experiencia intenciones. o sea, estas canas no son de gratis, como digo yo, ¿no? Claro, que las tengo pintadas, ¿no? Pero estas canas no son de gratis, algo nos Es ha ahí. dejado justamente la experiencia. Es ahí cuando tenemos que empatar todas estas intenciones, estos conocimientos y estos modelos actuales con la correcta implementación dentro del sector público. ¿Tienen ustedes personas con experiencia y con trayectoria ya en el sector público que estén detrás de la candidatura de Enrique Gómez? A ver, yo tengo
un equipo de personas con el cual he recorrido varias instituciones y con el cual diría, esta persona nos puede acompañar en este proceso. Pero sobre todo, en la adecuada implementación de todas estas ideas privadas dentro del sector público. Porque esto es como un engranaje. Si el engranaje no se da de manera adecuada, el mecanismo no funciona. Aparte, Enrique, hay otra realidad, que usted puede tener nombres, y eso se lo digo porque lo conozco, quizás no es hecho público, pero lo conozco. Uno puede tener nombres, pero a la hora de coger y alzar el teléfono y llamar y decir, hola, buenas, yo quisiera que tú seas mi ministro de Defensa. No, hermanito, muchas gracias. Porque la verdad es que la gente dice, no, pues yo para qué me voy a meter en la vida pública, voy a salir embarrado, mi familia, mi nombre, mi apellido, mi estabilidad laboral o económica, etcétera. ¿Qué hay de esos realmente héroes que quieren dejar su vida por 4 años y quieren unirse a la candidatura de Enrique Gómez? Esto ha pasado en tantas ocasiones que al final acá lo que tenemos es que construir ese proyecto país. Ese proyecto país que va a permitir que los ecuatorianos puedan vivir en territorio nacional de una mejor manera. Pero contésteme, porque usted habla bonito, pero no me contesta. Quiero saber si realmente tienen personas comprometidas, que cuando usted gane la presidencia, en caso de hacerlo, pueda decir, yo ya tengo mi lista de gente con la que quiero trabajar y con la que está comprometida para trabajar. Nosotros tenemos esos rescatistas que usted llama. Hemos hablado con ellos, hemos garantizado su pertenencia al espacio y sobre todo que a partir del 24 de mayo del 2025 estén sentados, no solamente en la posesión, sino asimismo asumiendo ese compromiso que queremos por Ecuador a largo plazo. La respuesta es sí. Perfecto, ahora sí ya me queda claro. En el tema de seguridad, hay voces que dicen que los militares no deberían salir a las calles. Pero entonces, ¿con quién contamos? ¿Con quién va a contar usted justamente para poder implementar todo lo que quiere implementar para salvar al Ecuador de las garras de la narcodelincuencia? El Ecuador tiene un modelo, y eso ya está determinado, de cómo atiende el eje de seguridad. Sin embargo, en el momento en el que existen las declaratorias de emergencia o en este caso el conflicto interno armado, tiene que articularse todo el país. Por eso la figura que hacíamos referencia a Jan es como secretario de seguridad. Un secretario que lidera lo que se llama el Gabinete de Seguridad, un gabinete en el cual pertenece el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Secretaría de Inteligencia, tenemos el ECU 911 y tenemos la Secretaría de Gestión de Riesgos. Es decir, todos los organismos que trabajan en seguridad para los ecuatorianos alineados ahí. ¿Fuerzas Armadas y Policía Nacional? Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, Policía Nacional, efectivamente. O sea, entonces, absolutamente todos los que están. Y con eso lo que hacemos ¿van a buscar ayuda internacional? ¿Es necesaria? ¿Cree usted en las bases internacionales? Creo en las bases internacionales, creo que cualquier ayuda para el Ecuador que garantice beneficio para los ecuatorianos es siempre bienvenida. Hay mucha gente que habla de la soberanía y que piensan, a mi criterio, equivocadamente, que implementar una base de un país, pues, es atentar contra la soberanía del Ecuador. ¿Usted qué piensa? Cuando hablan de soberanía, nos cuentan una historia donde dicen tenemos que ser nosotros y solo nosotros. Yo creo que siempre que no atenten contra las decisiones y los intereses de los ecuatorianos, todo lo demás puede ser manejable y bienvenido para el Ecuador. Si es que vienen y nos dicen qué hacer, eso atenta con la soberanía. Pero fuera de eso, no tendría ningún. Enrique, muchas gracias por haber estado aquí. Enrique Gómez Vázquez, candidato presidencial. Por Suma estuvo con nosotros en ¿Qué dicen los candidatos? Gracias y éxitos en su campaña. Muchas gracias a ustedes, por favor.